las cosas del tiempo. Alex, Hacia atrás y es- para adelante y para atrás. esta cápsula nos lleva hasta 1983. ¿Qué hubieses metido en una cápsula del tiempo en ese año, a tus 15 años? Bueno, cuando uno tiene 15 años son demasiadas cosas juntas, ¿no? Las que uno está viviendo, y más en 1983, que fue un momento muy importante en nuestro país. Ocurrieron muchísimas cosas. Y yo, bueno, me gustaría haber estado en ese momento y tener la oportunidad de hacer esa cápsula. Yo hubiera colocado el ticket del metro. Recuerdo con mucho cariño porque en 1983 fue cuando se fundó, cuando se llevó a cabo el primer viaje del metro de Caracas y fue inaugurado el metro de Caracas. Y recuerdo ese primer viaje, yo fui con el colegio, en ese momento el colegio te agarraba y te daba un paseo. A todos los colegios lo hicieron en aquel momento y por supuesto no podía ser menos el mío, más con la edad que yo tenía. Y bueno, me recuerdo con mucho cariño aquel primer viaje y me hubiera gustado haber guardado ese ticket, que en ese momento, por supuesto, era una ilusión importante tener el ticket del metro siendo caraqueño, porque vivimos muchos años esperando la construcción del metro y que por fin teníamos un sistema de metro y me perdí ese ticket, me hubiera gustado guardarlo, ¿no? Alex Candal es nuestro ¿Cómo? invitado a la cápsula del tiempo, pero eras usuario del metro de Caracas en esos primeros años. ¿Dónde vivías en la capital que tendrías quizás que usarlo para ir de un lugar a otro? Mira, yo vivía en Macaracuay, pero mi mamá tenía negocios en el centro. Por supuesto, nosotros todavía quedábamos lejos porque la primera estación que se hizo, lo más cercano al este, era Chacaito Sabana Grande. Uno tenía que llegar hasta ahí para poder llegar al centro de Caracas. Luego ya se fueron construyendo las diferentes estaciones que fueron más cercanas a la parte del este, pero toda la parte del centro sí. Entonces ya era una gran ventaja, y aunque pareciera extraño irse desde Chacaito Sabana Grande ya hasta, por ejemplo, Caño Amarillo, por ejemplo, o cualquier lugar, inclusive la Avenida Ordaleta, cualquier parte del centro de Caracas, era un gran avance porque siempre había muchísimo tráfico, como regularmente hay tráfico, ¿no? Y no era un usuario todavía en la línea número 1, no era una línea que se utilizaría mucho, sobre todo la gente que vivía mucho más al este, como era mi caso, porque yo vivía en Caracuay, pero igualmente cuando tú querías ir al centro era una gozada. Y además, era un disfrute ir, por ejemplo, algo que se hacía en aquella época era ir al zoológico de Caricuao. Entonces era una gran ventaja poder salir del zoológico de Caricuao, de Sabana Grande para Chacaito, porque llegabas prácticamente nada en eso, en unos 15 o 20 minutos. Alex, a los 15 años es quizás la época de las aficiones. ¿Qué cosas relativas no sé, a la música que te gustaba en ese momento, a tu ídolo del momento, a la serie de televisión o incluso al equipo de fútbol que seguías, que tu vida después terminó viviendo profesionalmente de esa afición al deporte? Mira, en 1983 teníamos muy cercano el Mundial del 82, que había sido en España, y que a mí me había tocado muy de cerca. Primero porque mi padre era narrador en ese momento de Venevisión para toda Venezuela, y fue cuando en el año 82 se había hecho muy famoso con el tema de que hiciste papadito. Entonces, imagínate tú, vivíamos en la casa un momento dulce y glorioso del éxito y la fama de mi padre, y por supuesto estaba muy relacionado al fútbol. Como al fútbol estaba relacionado un balón de fútbol. El balón de fútbol que ya tenía 6 años, pero que en ese momento era algo muy codiciado por todos los chicos y los muchachos de esa época, que era el balón tango, balón Adidas tango, que ya se había hecho, porque fue el primer balón con un diseño especial y que había revolucionado el mundo futbolístico en el año 78, tanto fue así que en el 82, en el siguiente mundial, apenas había hecho un año, se había repetido el mismo balón, o sea, el mismo diseño con otro nombre, se llamaba Adidas Tango España, y a mí me hubiera gustado colocarlo. A eso sí, me hubiera encantado abrir la cápsula ahora y tener ese balón, que yo tuve uno cuando en esa época Lila y Adriana no se vendían los balones. No es como la época de ahora, donde el balón, por temas mercadológicos y publicitarios, se utiliza muchísimo, y como ventas, se construyen y se venden balones para todos los chicos. No, en aquella época no se vendían balones al público. Se diseñaban balones de fútbol y se construían para la disputa de los partidos oficiales. Pero era muy difícil conseguir ese balón. Bueno, yo tuve un balón de eso gracias a la palanca de mi padre, que en esa época que estuvo muy cercano al Mundial y pudo tenerse un balón de eso. Yo tuve un balón de eso y bueno, lástima que no tuviera esa cápsula para haber metido. Pero aficiones,
Mira, en 1983, probablemente ustedes sean mucho más jóvenes, pero en esa época en Venezuela el movimiento de las minitecas era muy importante. Ya venía incluso mediados o finales de los años 70, pero en los años 80 tuvo una repercusión mucho más importante, donde todas las fiestas se hacían con minitecas. Bueno, todos los jóvenes de aquella época, los que teníamos 15 años en ese momento, teníamos una miniteca. Yo tuve la mía, era una miniteca con mis amigos, muy humilde, y me hubiera gustado guardar no solamente los discos de la época, sino me hubiera gustado guardar la tarjeta, porque algo que te daba así un poco de punch en esa época, cuando tenías 15 años y eras un pavito, es decirle a una chica que a lo mejor tú querías pues enamorarla, decirle que tú tenías una miniteca, y que por supuesto en eso tú sacabas tu cartera, que también me hubiera gustado guardarla en la cápsula, que eran las carteras de surfistas, esas típicas con cierre mágico. Ajá, y bueno, ahí tenías, tú guardabas tus tarjetas de tu miniteca con tu nombre, tu teléfono. ¿Y cómo se llamaba esa miniteca? miniteca? Por si ella a lo mejor le gustabas y tuviera la delicadeza de llamarte, ¿no? O a lo mejor no apuntar el número de teléfono de ella. Pero tener la tarjeta de tu miniteca era así que algo que te daba como ser un señor, ¿no? Alex, Y ¿cómo se llamaba la miniteca? Época, ¿Tenía nombre? Sí, por supuesto, la miniteca tuvimos dos. La primera se llamaba Speedway y la segunda fue Crazy Eddie. Fueron nuestras dos minitecas. Por supuesto, todo el mundo tenía una miniteca. Mi miniteca no fue famosa. Mi miniteca habremos hecho 10 fiestas. La fiesta de mi hermana, la fiesta de la hermana de mi otro amigo, de mi otro socio, la prima de mi otro socio. Es decir, íbamos y prácticamente no cobrábamos nada y lo montábamos a nuestra manera. Si buscábamos unas maderas, intentábamos comprar un buffer en algún tipo de tiendas de música que había en aquella época, ¿no? Y más o menos un poco haciendo artilugios hechos en casa a nuestra manera, todos a mano, pues hacíamos nuestra miniteca que sonaba bastante bien. Y por supuesto con los ahorros que podíamos tener unos u otros en diciembre o un cumpleaños que íbamos ahorrando, o uno que otro trabajo que uno hacía en esa época, lavando carros o algo, para ir sacando tu propia miniteca. Igualmente los discos, algo que era bastante costoso para la época. Un disco importado podía estar cerca de los 200 bolívares, algo que era una locura, pero tener un disco importado y un remix era algo muy importante para tener una miniteca, porque te daba una diferencia con el resto de las minitecas, ¿no? ¿Y qué disco importado meterías? ¿Qué artista? Mira, nosotros tuvimos en aquella época el remix de Like a Virgin de Madonna. Era tremendo, era precioso, era en blanco, y lo que sí recuerdo y me hubiera gustado colocar en la cápsula es que el remix de ese disco, de ese tema, porque además era un solo tema el que venía en ese disco, olía a la colonia de Madonna. Era un sabor muy dulce y muy tipo talco, era lo que olía el disco. Todavía el disco traía ese olor, era algo increíble para la época. Y por supuesto, una de mis ídolas, heroínas, por siempre, y de que era de 1983 y que rompió el Billboard y que se peleó con Police en aquella época, era por debajo siempre de Police, porque fue con muchísima claridad. Y todo eso, pues era una música tremenda, con unos discos tremendos. He logrado guardar algunos, perdí muchos, con el tiempo, obviamente, con las mudanzas se van perdiendo, pero lo recuerdo con mucho cariño. Me hubiera gustado guardarlo. Como me hubiera gustado también guardar un fuerte. Y te lo digo porque Lila y Adriana, un fuerte en aquella época era $1 era 4.30, y curiosamente en 1983, si mal no recuerdo, en el mes de febrero, fue nuestro terrible y más recordado Viernes Negro, que fue la primera devaluación de la moneda en muchísimos años en nuestro país, y fue eso en febrero de 1983. Recuerdo que fue algo así como que, sobre todo nosotros los jóvenes, no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Nos hablaban de una devaluación de moneda y no entendíamos qué significaba eso y en cuánto podía afectar a la moneda de nuestro país, ¿no? Y obviamente lo supimos rapidito, porque los discos a los que yo hago referencia, que costaban un disco importado 100 bolívares, pasaron a costar 500. Entonces empezamos a entender lo que era una devaluación de la moneda hasta el día de hoy, ¿no? Alex Candal, narrador de fútbol, parte también del equipo de Unión Radio, es nuestro invitado hoy en esta cápsula del tiempo. ¿Recuerdas qué vestías, qué cosas se usaban en aquel momento que estuvieran de moda y no podían faltar en el closet de alguien de 15 años? Mira, lo recuerdo y éramos bastante comunes todos, ¿no? Yo creo que en la actualidad hay una mayor diversidad de forma de vestir. En aquella época éramos más dogmáticos. Y eso que
probablemente porque los medios de comunicación estaban más condensados y la información que te llegaba venía totalmente condensada. Ahora tienes muchísima mayor variedad de información por todo lo que sabemos de las redes, de internet, etcétera, etcétera, de medios de comunicación, de películas, de series, de streaming, de todo lo que hay, y eso obviamente te genera una mayor posibilidad de... Pero aquella época no, aquella época, por ejemplo, recuerdo que nuestros shorts, aquí en España dicen bañadores, que se van por la playa, que ahora acaban de salir nuevamente como tipo vintage, que eran los Sundeck, los que llevan un arcoíris en la parte trasera del short, ¿no? Eran shorts tremendos, tan buenos que el día de hoy otra vez han salido, y otra vez con un precio caro. Recuerdo que eran muy caros. Una camisa, una franela OP era estar totalmente a la moda, que era Ocean Pacific, todo muy ligado al surf. Yo no llegué a ser surfista, llegué a tener un boogie, pero muy cercano, pero todo estaba bastante ligado a lo que era el mundo del surf, ¿no? Y por supuesto unos Levi's 501 con unos Vans, pues ya ibas vestido. Podías por colocarte un polo, la marca Polo de Ralph Lauren, bueno, ya era lo máximo. Recuerdo que ir a Margarita en aquella época, en 1983, pues tenías que ir a la 4 de Mayo, la Santiago Mariño, donde estaban las tiendas oficiales de Ralph Lauren para comprarte un polo, pero obviamente yo ahí no llegaba, yo sacaba más las notas, no me merecía tener merecerme un polo de Ralph Lauren. Eso sí, llegué a tener mis Vans, llegué a tener mis Levi's y llegué a tener mi camisa OP. Nunca tuve unos Sundeck, llegué a tener unos shorts Ocean Pacific y poco más. Y tenías que estirarlo, porque no es que tenías a lo mejor 4 o 5 perlas, sino que tenías a lo mejor 1 o 2 blue como máximo. En ese año, 1983, comentas que justo después del Mundial del 82, donde tu papá, Papaíto, se hace muy popular por esa frase de que hiciste, Papaíto. ¿Cómo era en el 83 ser el hijo de Lázaro Papaíto Candal? Bueno, no estaba yo probablemente preparado, y él ya lo había hecho en el 78, pues no había conseguido tanta popularidad. Y en lo del 82 fue una locura tremenda. Bueno, es ser un poco como famoso sin tú serlo, ¿no? Es algo que te salpica a ti, que te corresponde por tu padre, no por ti. Pero que la gente, él era tan popular, que la gente, ¿sabes? Los compañeros, las mamás y los papás de mis compañeros me querían conocer porque yo era hijo de Papaíto. Si mi papá me iba, por ejemplo, a buscar al colegio con su carro, los muchachos del colegio, mis compañeros y de otras aulas y de otros años, me esperaban a mi lado para ver a mi papá, para pedirle un autógrafo. Por supuesto, en aquella época no había celulares, no había fotos, era pedir un autógrafo lo más cercano a poder enseñar a la gente que había estado con un personaje tan popular como mi padre. Y claro, todo eso nos sorprendió un poco. Luego con el tiempo te vas acostumbrando. Sinceramente no era muy pomposo yo con eso, más bien me sentía un poco invadido y avergonzado porque no estaba acostumbrado, ¿no? Cuando iba con él, por supuesto, yo intentaba apartarme, porque yo veía como mi papá, por ejemplo, entraba a un restaurante y la gente se paraba de pie, se ponía, se acercaba, empezaba a hablar con él, pedía autógrafos, o sea, era muy tipo rockstar mi padre en aquella época. Luego, con los años eso se iba disolviendo un poco, pero a medida que se acercaba el siguiente mundial, nuevamente eso tomaba otra vez valor, ¿no? Que fue en el caso de los años 86, que también fue un mundial muy importante. Bueno, así sucesivamente, luego te vas acostumbrando, pero para un chico de 15 años que no estaba acostumbrado a que fuera importante, no por sus méritos, sino por los méritos de tu papá, a veces te sorprendía, ¿no? Y te exigía cosas que tú no estabas preparado, ¿sabes? Llevar el apellido de tu padre, que la gente te hablara y que la gente te conversara y que en el equipo de fútbol tenías que hacer las cosas de una manera porque eras el hijo de los países. O sea, una serie de dificultades que me imagino yo que le pasa en otro nivel, pero sí a muchos hijos de famosos importantes a nivel mundial que tienen que convivir con la fama de su padre sin ellos merecerla, ni comerla, ni compartirla, que yo no digo que no sea bueno, pero sí es difícil a veces de llevar en ese tipo de circunstancias. Y en el mundo de la narración del fútbol, en el mundo ya de ser comentarista, de utilizar eso como una profesión, ¿cuánto te pesó ser el hijo de Lázaro Papaíto Candal, el tener el que abrirte paso con el apellido Candal? Da la sensación que es fácil, te soy sincero, te ayuda a abrir, te abre muchas puertas, eso sin lugar a dudas, eso no te voy a mentir, te da mucha facilidad de abrirte muchas puertas y poder llegar a hablar con mucha gente, pero de la misma manera también te cierra muchas puertas, porque ya básicamente los enemigos de tu padre son tus enemigos, eso por un lado, y segundo, la comparación siempre a la orden del día,
también te genera una dificultad. Ya tu trabajo como periodista, como narrador, o por el trabajo en la comunicación, te genera una dificultad porque tienes que enfrentarte con un reto. Además, tienes el reto de no parecerte a tu padre, porque en caso de parecerte también sería un fracaso. Así lo he visto yo toda mi vida. No porque no quisiera parecerme a mi padre, porque indudablemente tengo que parecerme porque soy hijo de él, pero no quisiera que la gente tuviera que escuchar un segundo Papadito, porque Papadito fue único, por un lado, y segundo, porque cada uno tiene su número de cédula y tiene su forma de ser. Así que, por un lado, es difícil para enfrentarte al reto de trabajar en la comunicación, y por el otro lado, intentar que no te identifiquen y que no te digan, mira, es igual a su papá, y tal. No, lo hace igual que su papá, y que la gente no quisiera escuchar un Lázaro Candal 2. Alex, y ese joven de 15 años en 1983, ¿qué quería ser? ¿Te imaginaste en algún momento teniendo esta carrera y el éxito profesional que has tenido, que ahora la gente ya no se acerca en los restaurantes a pedir el autógrafo de tu padre, sino el tuyo por mérito propio? Mira, nosotros en aquella época teníamos una influencia de la música muy alta, y teníamos una influencia, porque lo había en Venezuela, una influencia de los conciertos en vivo muy grande. Todos de una u otra manera querían ser cantantes, querían tener su grupo, querían subirse. Yo quería hacerlo. Yo quería ser Franco de Vita, o sea, y Franco era muy importante en ese año, en 1983. Venía de hacer uno de los discos y los plays, que era Somos Tres, que probablemente sean uno del inicio fuerte en la historia de la música venezolana a nivel de pop, ¿no? Pop rock, digamos. Y claro, Franco revolucionó mucho porque empezó a gustarle a la gente. O sea, a la gente en esa época no le gustaba la cosa de Venezuela, le gustaba más la cosa de afuera. Y Franco era uno de esos que revolucionaba, y Franco además fue un tipo muy profesional, muy astuto en hacer conciertos extraordinarios, muy profesionales, muy novedosos, con un vestuario tremendo, con un montaje espectacular, con una producción sensacional, y todo eso nos imprimió a nosotros, pues, serlo, como también Aditus, ¿no? Que era también en la misma época, lo que hizo Ilan también en aquella época. Todo eso nos inspiraba muchísimo a querer ser como ellos. No lo logramos porque probablemente no, porque no teníamos el talento de ellos, aunque lo intentamos, pero era muy difícil meterse en un mundo que estábamos bastante lejos, sobre todo en mi caso, ¿no? Que estaba mucho más relacionado al deporte y al colegio, a los estudios, que otra cosa. Además, mi padre era un poco más conservador, por ser emigrante. Tú le decías que querías ser cantante y te daban un sopapo y te mandaban te daban una sopa, te daban tu cena y ponte a hacer la tarea, que mañana tienes que ir al colegio, ¿no? Alex Candal, nuestro invitado a la cápsula del tiempo, que ya está por cerrarse. Hemos metido en esa cápsula los CDs de Madonna, el que tenía olor, metimos las camisas OP, el también balón tango, el ticket del metro y el balón tango. Pero si hay que mirar hacia atrás a ese muchacho de 15 años, ¿qué lección le da el Alex de hoy a ese muchachito de 15 años que quería ser cantante y tenía la sombra de un padre extremadamente exitoso? Bueno, que decirle que se dé cuenta de que no todas las cosas malas que han pasado eran tan malas, y que las cosas tan buenas que han pasado tampoco eran tan buenas, ¿no? Porque uno en ese momento, y sobre todo después de los 15 años hasta ahora, siempre piensa que cuando te pasan cosas muy malas en tu vida, piensas que todo se acaba y que la vida no continúa, y cuando te pasan cosas muy buenas piensas al revés, ¿no? Que eres el amo del mundo y que te estás comiendo el mundo con todo, y tampoco es así. Entonces yo creo que la enseñanza que me ha dejado hasta ahora es eso, que cuando las cosas son muy malas no son tan malas, y cuando son tan buenas tampoco son tan buenas. Alex, muchísimas gracias por permitirnos abrir esa cápsula del tiempo que nos lleva hasta 1983 a conocer a Alex Candal, de 15 años. Gracias a ustedes, un beso grande, Lila, Adriana, hasta entonces. Alex Candal, narrador de fútbol, el hijo de Lázaro Papadito Candal y también parte del equipo de DirecTV Sports. Nosotros de esta manera decimos hasta mañana, y lo hacemos a nombre de la Clínica Veterinaria Huellas. Te hacemos feliz a través de la salud de tus mascotas. Y de Concepto 50, la tienda multimarcas para los deportistas en Colinas de Bellomonte. Una oportunidad.